Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Ya estamos por aquí en este programa de Restaurando el Diseño del Matrimonio. Y bueno, pues como cada martes me acompaña la mujer más bella de Guadalajara, la mujer más hermosa de todo el planeta. Te vas a Y problemas. por eso digo de Guadalajara, ¿verdad? Y ya sabe usted, mi esposita, la más bonita, aquí está conmigo. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy contenta de verdad de estar una vez más aquí con cada uno de ustedes que están aquí conectados con nosotros. Gracias, de verdad. Yo creo que Dios va a hablar en nuestras vidas, porque ¿saben qué? Estamos de manteles largos, mi amor, con nuestros amigos pastores que hoy nos acompañan a este programa y yo sé que va a ser de grande bendición. Vamos a aprender. Así es. Como cada martes aprendemos un poquito más para nuestra relación. Y bueno, pues nos acompañan aquí en cabina el pastor Armando Navarro y su esposa Anita. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Excelente. Amigo, muchísimas gracias hoy por la invitación. Anita, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad hoy de compartir una palabra con toda su audiencia que tienen cada semana. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, porque ya habíamos platicado algunas veces y no coincidíamos y decía el pastor, híjole, estoy ocupado. Y ya entiendo a un pastor que está ocupado. Así le dice también la hermana, no puedo porque estoy ocupado. Ok. Muy bien. Pues bienvenida a toda la gente que está en sintonía. Le damos la bienvenida a la gente que nos escucha a través de la aplicación Seno FM Radio. También a la gente que está en el Facebook Live. Bienvenidos. Gracias por estar en sintonía. Gracias por conectarse. Y también al Ministerio Internacional Conforme al Corazón de Dios, que es parte también de este ministerio de la radio y que por ahí también tenemos gente que se conecta de diferentes países o diferentes ciudades aquí en México. Así es de que, pues, gracias una vez más y pues ya estamos listos para desarrollar este tema que es muy interesante en los matrimonios y bueno, siempre hay algo que aprender. Aunque lo hayas escuchado alguna otra vez, aunque sea repetitivo a veces esa palabra, pero Dios se manifiesta, se mueve de diferente manera. Así es de que, ¿qué tema nos van a compartir? Hoy traemos el tema sobre el perdón. Yo creo que es un tema muy importante, porque al final de cuentas no es no es aprender un concepto, es el vivirlo todos los días. Es algo que Dios nos deja y básicamente se debe de convertir en un estilo de vida. Más que ocasionalmente hacerlo, creo que es un estilo de vida el que tenemos que tener ya en Cristo. Y bueno, ya ahorita lo desarrollaremos, ¿verdad? Pero muy interesante el tema siempre del perdón. Excelente. Pues adelante, pastor. Ok, muy bien. Pues siempre cuando empezamos a estudiar la palabra, siempre se me viene a la mente por qué existe el perdón. ¿Cuál es la razón por la cual existe el perdón? Y obviamente cuando vemos todo esto, tiene que ver con que el ser humano es imperfecto. Al ser nosotros imperfectos, un día tendremos que pedir perdón o un día tendremos que otorgar el perdón. Vamos a estar en ambos lados de la moneda, tanto pidiendo perdón como otorgando perdón. Entonces el perdón se vuelve bien importante y como ahorita les comentaba, es un estilo de vida, porque al ser seres humanos nos equivocamos. Y al equivocarnos tenemos que reconocer cuando precisamente nos equivocamos y entonces hay que pedir perdón. Cuando uno lo reconoce, ¿verdad? Porque pues a veces tristemente uno no reconoce cuando se equivoca. Y luego está la otra parte, cuando uno es el ofendido, cuando hay personas que nos ofenden y Jesús nos enseña que también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Entonces estamos en esas dos partes y creo que dentro del matrimonio es indispensable porque se convierte en toda una aventura cuando nos unimos, ¿verdad? A nuestra pareja
que Dios nos ha puesto a nuestro lado para vivir una aventura. Y en esa aventura van a pasar un sinfín de cosas. Así que es indispensable que tengamos una vida de perdón, tanto de pedir perdón como de otorgar el perdón, precisamente porque somos imperfectos. Somos personas que necesitamos recibir perdón, pero también pedir perdón cuando nos equivocamos. Entonces, qué importante es reconocer que esa es una parte complicada a veces, el reconocer cuando me equivoco, ¿no? Porque a veces la gente a nuestro alrededor lo puede ver, la pareja lo puede ver, pero a veces uno no. Entonces ahí se vuelve un poquito más complicado porque se puede desarrollar todo un conflicto que puede llevar a un tema catastrófico, como puede ser hasta el divorcio en una situación ya que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar leyendo un versículo en Génesis capítulo 2, en el versículo 18, que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este versículo 18 a mí se me hace muy interesante porque dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esto significa que ya Dios había creado al hombre, pero lo había, hablando del hombre varón. Entonces ya lo había creado, pero dice que le va a hacer una ayuda idónea. Entonces, sí, este es el versículo 18, pero si yo leo el versículo 16, dice, cuando Dios crea al hombre, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, perdón, es el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, Dios crea al varón y le da un encargo. ¿Cuál es ese encargo? Que labrara y guardase el jardín, ese lugar. Pero luego en el versículo 18 que leíamos es que dice, que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego dice, le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí es lo interesante. ¿Cómo podríamos definir esta palabra idónea? Porque hay un encargo de Dios para el varón. ¿Cuál es? Que labrara el huerto, que trabajara en el huerto. Después, cuando lo ve solo, dice que no es bueno y que le va a hacer una ayuda idónea. Entonces, aquí es donde se convierte interesante porque esto va a ser un equipo. A veces, cuando nosotros nos toca trabajar solos, bueno, a lo mejor puede ser que algún momento dado nos peleemos con nosotros mismos. Pero no, en el espejo. En el espejo. Pero así sí. Perdón que lo interrumpa. A mí me encanta esto cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ajá. Quiere decir que no es bueno que la mujer no esté. A ver, otra vez. Dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Así es de que no es bueno, o sea, Dios vio que no era bueno que la mujer no estuviera. Era importante la mujer. Definitivamente. Así es. Cada vez que lo escucho digo, soy importante. Eso, exactamente. Están dentro de ese plan de Dios desde un principio. Perdón. No, perfecto. Porque aparte hay algo muy interesante en esto que comentas, Anita. Es el hecho de que mucha gente piensa que la mujer ya no estaba, pero lo que yo veo en la escritura es que ya estaba con el hombre, solo que todavía no había sido sacada. Porque dice que la sacó del hombre. Pero, o sea, era como, ya estaba la mujer adentro y lo único que hizo fue sacarla para que la viera, pero ya estaba ahí. Al momento de que creó al hombre, no es que agarró tierra aparte y dijo, ahora voy a crear a la mujer. No, ya la sacó de adentro de Adán. Entonces, esto es muy interesante porque aunque todavía no se manifestaba o se mostraba, pero ya estaba. Y Dios, yo pienso que fue algo muy interesante lo que él hizo, nada más de hacerlo caer en un sueño y luego sacar a la mujer y ahora sí mostrársela ahí con la cual iba a ser su compañera. Y entonces aquí es donde empieza lo interesante, ¿verdad? Porque les decía que cuando uno trabaja a lo mejor solo puede tener sus propias ideas, su forma de trabajar, uno se organiza. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes un compañero de trabajo?
Cuando nosotros a veces vemos que hay, por ejemplo, hay deportes individuales y deportes de conjunto. Y a veces, por ejemplo, en nuestro México, a veces no somos muy buenos en deportes de conjunto, de equipo. Y a veces individualmente solemos sobresalir un poquito más que a veces en los de equipo. ¿Qué tan importante es, hablando en el matrimonio, aprender a trabajar en equipo? Wow. Sí. Entonces, el trabajar en equipo, yo puedo tener mis planes. Dios me dijo, si yo soy Adán y me dice, ¿sabes qué? Quiero que labres la tierra, quiero que trabajes en la tierra. Yo puedo decidir, no sé a qué horas, en qué momento hacerlo, pero cuando ya tienes una persona a tu lado que ahora es tu ayuda idónea, entonces se vuelve interesante porque ya formaron un equipo. Y basado en ese equipo van a tener no solamente que trabajar en la tierra, en el lugar donde Dios nos puso, sino que ahora viene una tarea todavía mucho más increíble, que es la familia. Entonces vienen los hijos, pero no es que los hijos va a tener que hacerse cargo solamente uno, o sea, ya formamos un equipo. Entonces tal vez el varón va a tener que salir a conseguir esa comida, a lo mejor la esposa se quedará cuidando a los hijos o... el asunto es, como equipo, cómo nos organizamos para lograr el objetivo que Dios tiene. No, el objetivo no debe de ser de nosotros, el objetivo es el de Dios. Dios fue el que organizó desde un principio el trabajo en esta tierra y la familia. Entonces, ese es el objetivo de Dios, la familia. Ok, entonces, ¿qué está esperando Dios de nosotros de acuerdo a lo que vemos? Que como equipo logremos sacar adelante ese trabajo con el cual Él el diseño, su plan, su sueño de Dios es: puedo dejar al hombre solo, pero necesita ayuda para esta empresa que le voy a dar. Entonces, le va a poner una ayuda idónea. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en un empleo normal, no sé, alguien, no sé, se dedica a soldar, ¿no? Y le dice al jefe, oye, ¿sabes qué? Necesito un ayudante, no puedo estar bajando, subiendo fierros y supliendo que está soldando algún techo, algo así. Necesito un ayudante, alguien que sepa también y que me ayude en esto. Y suponiendo que el jefe le dice, ok, te voy a mandar a alguien. Entonces le manda a alguien para que lo ayude, pero resulta que esa persona que lo mandó no le ayuda en nada. O sea, lo está viendo. Pues órale, échale ganas, ¿verdad? Le echa porras y le dice, órale, tú puedes, ¿verdad? En la sombrita. En la sombrita. O que le diga, oye, pásame ese fierro, ¿no? Y que contestara el ayudante, tienes manitas, bájate, ¿no? Y súbelo tú también. Entonces, ¿dónde está la ayuda idónea que él pidió? O sea, en este caso, un ayudante para que le ayude a terminar ese trabajo. Al final de cuentas, esa persona tal vez va a decir, ¿sabes qué? Mejor ya no me mandes a nadie. Lo hago solo. O sea, porque en lugar de sentir un apoyo, una ayuda, pues no, ahí está, lo puedo ver, pero no me ayuda, vamos, o sea, no estamos sacando adelante el objetivo con el cual Dios hizo un diseño y puso una meta que teníamos que lograr. Este ejemplo yo lo pongo en el sentido en el matrimonio, de qué tan importante es ambos poder participar dentro de el poder sacar adelante una familia, tanto en el trabajo, con los hijos, y aparte mantener una buena relación. Entonces, dentro de esa comunicación o comunión que llegamos a tener en esa aventura de matrimonio, es aquí donde queremos desarrollar este tema. Porque se desarrollan a veces conflictos. Lo importante es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Porque lo que tú mencionabas, de que cuando una persona está sola, pues solo tomas tus propias decisiones, pero ya cuando está tu pareja, ya son decisiones de ambos. Exactamente. Ponerse de acuerdo, y la Biblia lo menciona, que si estarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, yo creo que eso es algo muy importante. Sí, híjole, esto es de aprender. Sí. Usted acaba de decir, pastor, aprender a trabajar en equipo.
Definitivamente. Híjole, qué complicado. ¿A poco hay conflictos en el matrimonio? Creo que se equivocaron de tema. Yo como pastor he escuchado, pero no lo sé qué es eso. Digo, porque el ejemplo que pones es muy importante, porque no solamente en un chalán o en un ayudante lo vemos, sino, por ejemplo, en un equipo de fútbol, donde el famoso lángaro, aquel que quiere jugar solo, anotar goles solo y llevarse el trofeo solo. Si son 11 jugadores y solo él quiere jugar. Entonces ahí entra el conflicto, ¿verdad? Porque no está haciendo, no suma con los demás y para eso es el equipo. Por eso se llama equipo de fútbol. Así es. Así es. Y en la casa, en la familia es lo mismo. Aunque aunque haya matrimonios que aún no tienen hijos, pero cuando son dos, se forma un equipo, porque las cosas son más sencillas. Así es. El común acuerdo. Así es. Y Dios, ahorita que comentas eso, amigo, fíjate cómo Dios, cuando el hombre le falló, quien come primero del árbol prohibido, de esa fruta, es Eva. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, en ese momento no llegó Dios a castigar a Eva. Todavía va con Adán y le ofrece de ese fruto. Adán come también y después es cuando Dios se aparece. Esto es muy interesante porque ya desde ahí Dios los veía como uno solo. Ya no los vio como dos sino personas, como un equipo. Entonces, Eva falló y en ese momento yo creo que Dios pudo haber llegado y dicho, a ver, no, esto lo detenemos ahorita aquí con Eva. No, él dejó, él sabía que ya eran un equipo, él había diseñado para que fueran no solo, y se vuelve bien interesante entonces esta parte del matrimonio, que a veces los jóvenes es difícil que lo logren entender, y a lo mejor con el paso del tiempo entendemos lo que significa ser uno solo y cómo es que Dios nos ve como una sola persona, ¿verdad? Ya no como dos, porque al final de cuentas llevamos una meta. Ahorita que comentabas de un equipo de fútbol, a veces esa persona que quiere sobresalir quiere que los otros 10 jueguen para él sobresalir. Y ese es otro problema en los matrimonios. Cuando yo como varón quiero que mi esposa y mis hijos trabajen para mí, para yo sobresalir. No es ese el diseño de Dios. El diseño de Dios es que Él nos pone el sueño y la meta, pero para lograrlo juntos. Entonces, cuando, por ejemplo, ahorita decías, amigo, y si todavía no llegan los hijos, ok, mantenemos una meta. Pero cuando lleguen los hijos, los hacemos parte de la meta con la cual Dios nos puso. Y caminamos en esa meta para no salirnos del camino que fue el diseño de Dios. Exacto. Interesante. Sí, y por eso la importancia de trabajar en equipo, y eso es lo que Dios cuando dice Él, le voy a hacer una ayuda idónea, Él está pensando en que aún nosotros como hombres no vamos a poder desarrollar todo eso. Necesitamos ese equipo en nuestras vidas y se vuelve algo muy bonito cuando logramos entender ese propósito y trabajamos por esa misma meta, que es la meta de Dios. Ya no es mi meta, ya no es la meta de mi esposa. Nosotros acabamos de cumplir 25 años de casados. Ya. Bien muchos. Pero, sí, muchas gracias. Y dentro de ese llamado, por ejemplo, cuando Dios me llama, estando yo soltero, pone un llamado en mi corazón para poder ser misionero. Me dice que sí. Y yo me acuerdo que le dije, Señor, cuando tú quieras, en el momento que quieras, adelante, ¿verdad? A donde quieras. A donde quieras, sí, para mí fue así, lo que quieras, Dios. Al poco tiempo después, yo conozco a Anita ahí en la iglesia, y cuando mi corazón empieza a latir muy fuerte acá, es que la ve, entonces llega. Ella es, sí. Cuando yo siento que ya Dios lo confirma, entonces yo platico con mi esposa y le digo, en ese momento solamente somos amigos. Entonces yo le digo, oye, mira, la verdad, te voy a ser bien honesto, estoy sintiendo esto, y me gustaría casarme contigo. O sea, siendo amigos nada más. Pero le digo,
Pero hay un detalle. O sea que, espérame. Eran amigos y ya sé que le ha casado. Sí. Wow. Es que Dios le mostró con quién, por eso latía el corazón. Exactamente, sí. Como que Dios le dijo, es ella. Sí, es ella. 2 años. 2 años. O sea, sí, Ya de se convivencia en la iglesia y todo eso. De hecho, recuerdo cuando yo le dije eso que Anita me comentó, me decía, ¿cómo? Pero que primero no me tienes que decir que si quiero ser tu novia. Y yo le dije, sí, cuando alguien todavía no sabe la voluntad de Dios en mi caso, yo la sé, por eso te digo que si te quieres casar conmigo. No, pues ya. Ya, ahí, ¿Y lo hizo sufrir? ¿O le dijo que sí luego? Lo pensé tantito. la realidad es que se desmayó en ese rato. Sí, por eso no tardó, porque lo que reacciona. Qué No, chido. sí, y entonces cuando yo le digo esto, le digo, pero antes de que me contestes, quisiera decirte algo, o sea, me gustas mucho, siento que mi corazón late muy fuerte cada vez que te ve, pero tengo un sueño de parte de Dios. Y mi sueño es ser misionero, es servirle a Dios, y sé que un día Él me va a llevar. Entonces, yo no quisiera, en tu caso, si tú tuvieras otro sueño, ser como una piedra de tropiezo, no sé cómo llamarlo, de que tú no vayas a cumplir tus sueños porque mi sueño es más bien gustaría unirte a este sueño que Dios ya puso. Y entonces ella ya me comenta algún testimonio por ahí que tuvo con Dios y dijo, sí, tengo ese sueño. Entonces se unió a ese sueño que Dios ya tenía y entonces es donde puedes trabajar en equipo. Qué bendición, mi amor. Fíjate cómo Dios preparó tu corazón. Sí. Y obviamente el corazón de usted, pastor, ya estaba ese plan y ese propósito de Dios para su vida. Ajá. Pero usted necesitaba a alguien que se iba a sumar a su meta, a su propósito, ¿no? Así es. Porque solo no iba a poder. Sí, no, definitivamente no. ¿Qué bendición? Sí. A ver, Anita, ¿qué dices? Y yo siento que, bueno, pues Dios siempre tiene sus planes. Y yo siento que desde el momento en que Él, pues, bueno, a Él lo llevó primero a conocerle, a servirle en una iglesia y después me llevó a mí. Entonces yo creo que siento que Dios ya tenía ese propósito, ¿verdad? Para ambos, de que trabajáramos juntos. Así. Eso es importante. Digo, para los matrimonios que están viendo o están escuchando, que no han entregado su vida a Cristo, eso es muy importante porque aligera más la carga cuando realmente entiende que es el complemento y que es la ayuda idónea. Porque normalmente podemos ver matrimonios que no han entregado su vida a Cristo, para no ponerles otra etiqueta, que cada quien trae sus ideas, sus pensamientos, sus visiones, sus sueños, y se casan por amor. Eso es inevitable, porque no creo que haya un matrimonio que se haya casado sin amor. Se casan por amor, pero no han entendido esa consolidación en uno, ¿verdad? Porque cuando eres uno, la visión de los dos se vuelve una. Así es. El propósito de Dios es uno, ¿verdad? Entonces, qué interesante es aprender esto, porque aún así, los años que lleven casados han tenido muchos problemas, altos y bajos, discusiones, desacuerdos. En vez de estar de acuerdo, en vez de hacer un ambiente agradable en casa, pues es todo lo contrario. Y es donde vienen los conflictos, los pleitos, las iras, las contiendas y todo lo que puede suceder en una casa, en un matrimonio. Y si le sumas a los hijos, olvídate, ¿verdad? Sí. Porque ya no es algo que va a beneficiar a los hijos, sino que puede destruir una familia. Definitivo. ¿Verdad? Vamos a ir a un corte musical. Muy ¿sí? Bien. Vamos a darle oportunidad a la gente que está en el Facebook Live y a los que están por Zoom. Por si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden escribir para que los pastores invitados puedan darles una respuesta a su necesidad. Mandamos saludos antes de ir al corte
Olegario Espino les manda saludos. Tania Rodríguez Pérez dice, Dios les bendiga siempre, estamos orgullosos de que sean nuestros pastores. María Guadalupe Martínez les saluda. Moni de López, gracias a Dios por sus vidas, pastores. Armando y Anita, les enviamos bendiciones. César Navarro, saludos. Eugenia Leiva les manda saludos. Ludith Méndez les manda saluditos. Así es de que al otro corte vamos a comentar los demás saludos. Vamos a ir a un corte musical, regresamos, estamos en este programa Restaurando el Diseño del Matrimonio. Creo que es una bendición el poder aprender. Escucha, anota, haz anotaciones y cede tus derechos para que el Señor pueda tocar tu corazón y te pueda transformar. Ahí donde estás, Dios es omnisciente y omnipresente y puede tocar tu corazón. Ya volvemos. Ya volvemos. Aquí nos siguen escuchando. Sí. Ok. Ya podemos hablar. Sí, ya. Puedes respirar. Mira, mi vida, agarra la base del micrófono con tu mano aquí. Y el puro micrófono, ¿qué es esto? Bájalo un poquito porque te tapas tu cara. El puro micrófono. Así. Porque como lo tienes hacia arriba, sí te escuchas, pero te tapan el micrófono tu cara. Y así ya. Oye, no, pues qué padre. Pues este miércoles va a ser muy arrugado. Yo tenía, o sea, a los 26, yo ya tenía 23. Ajá. Sí. Ahora sí, y yo tenía mucho interés. Yo tenía como 3 años y tenía poquito. Yo conocí a Dios en los 22. Sí. Pero como Dios le da, o sea, directo al corazón, el Señor hablarle, pastor, a su propósito para este. Sí, porque muchos Dios tarda. Y yo siento que, bueno, Dios lo tenía, ya no sé, y tengo un hermano que era cristiano, y él era su amigo, se juntaban mucho, oraban juntos y todo, pero mi hermano se fue y le decía, ¿qué te pasa con el cristiano? No, y yo yo creo que él oraba para que Dios que más hombre que se sigo 2 años más. Te amaba, chica. ¿Cuántos años orando por ti? Es que conocemos jovencito de la familia, como 6 años, orando con mi familia. Ya bastante. Sí, ya. Como solo tengo un hermano más grande que Ya era, pero se y estamos orando. Pues usted me dijiste a su gracias por escoger mi valor. Porque era su amigo, ¿no? Éramos muy amigos. Iban a la misma iglesia. Sí, o sea, llegaba, ahí nos conocimos al nacimiento. Nomás que él era líder de la iglesia, pero él fue de los que me discipuló entonces sí hice muy buena amistad con él. Y ya, pero sí, no, nunca me imaginé que íbamos a ¿Y tiene su iglesia? ¿Es pastor? No, es congregante. ¿Se congrega con ustedes? No, con la pastora Rafael. Sí, está bien. Es bendición. Su familia, su familia. Yo también conocí a mi esposa por medio de mi cuñado. Éramos buenos amigos, ¿sabes, amor? Me llevó a su casa a dormir y desperté que la veo y dije, wow. Nos fuimos de borrachera, amigo. Estaba morrillo, amor, tendríamos 16 años y ya. 19. Nos gana por 3.
Yo no supe ni cómo llegamos a su casa. Y nos acostamos ahí en el suelo, entramos en su casa, y ya como que en la mañana me moví, me sentí raro de la espalda, estaba en el suelo, sin colchoneta ni nada, bro. Así. Y abro los ojos, oí ruidos y venía bajando mi mamá y ella del piso de arriba, y abro los ojos y las veo y que me duermo. Dije, no manches, y yo pensando, no manches, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Porque pues no supe. Ay, al cielo. Bien las angelitas. Y yo dije, ¿qué onda? Y ya oigo a mi chica que le dice a su mamá, mira, ma, llegó otra vez este borracho, y ¿sabe quién está ahí? Y yo dormido, según yo. Totalmente diferente nuestras historias. No, igual por su cuñado, yo también. Pero un oro porque... Ah, qué barbaridad. Muchos carrillos, mi amor. Sí, pues era de amigos. Ya. Pero aún así Dios tenía un plan. Sí, es que eso, Dios. Si no lo hubiera conocido, mira, Exactamente. ya vamos a entrar. Sí. Ya regresamos a este programa tan interesante de matrimonios. Siempre hablar de los matrimonios es muy importante porque aprendemos y sabemos que todos tenemos necesidades. A veces, pues dentro de los primeros años es bien bonito el matrimonio, pero después vienen más compromisos, más situaciones y es donde ya no sabemos qué hacer. Pero creo que cada tema es interesante y que nos va a ayudar a avanzar. Porque la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. Sí, definitivamente. Y sí se puede. Sí, Con Dios sí se puede y aprendiendo a perdonar. exactamente. Así es. Adelante. Muy bien, pues estábamos en esta parte, ¿verdad?, de formar el equipo y de poder hacer la voluntad de Dios. Y a veces esta parte me gustaría poderla comentar porque a lo mejor las personas que nos pueden escuchar decir, ok, cuando Dios ya determinó algo en su voluntad, entonces todo debe de ser fácil o todo debe de ser sencillo. Yo, por ejemplo, pienso, cuando llegó el tiempo de que naciera Jesús aquí en la tierra, yo me quedo pensando, yo pensaría que entonces debió de haber estado todo preparado, todo listo. Sin embargo, nació en un pesebre. Mandaron matar a los niños en ese entonces. Ellos tuvieron que salir caminando hacia otro lugar. O sea, todas las cosas desde que Jesús viene, aún siendo la voluntad de Dios, las cosas no siempre es sencillas. Dios tiene propósitos para cada vida y lo digo porque a veces puedes haber jóvenes que nos pueden escuchar y que a lo mejor piensan que por el hecho de ser cristianos también, ya al casarse y estando en la voluntad de Dios, ya no va a haber conflictos. Por eso el tema del día de hoy sobre el perdón, porque es importante entender que aunque estemos en la voluntad de Dios, Dios sigue tratando con nosotros. Y ese tratar con nosotros nos va ayudando a cómo poder ser mejor equipo, ¿no? Porque creo que algo que normalmente nos pasa a todos los matrimonios es que, para empezar, somos de caracteres diferentes, ¿no? Y desde ahí viene esa parte. Por ejemplo, mi esposa, ella es seria, bueno, de carácter fuerte. Es fuerte, sí, ajá, pero seria. No entiendo. Yo pensé que iba a decir, mi esposa es la que manda en la casa. De hecho, sí, pero no puedo decirlo. Entonces... Te digo porque yo en mi casa soy el que dice la última palabra. Me imagino. Mi esposa me dice, ¿te pones a lavar la ropa? No, barro y trapeo primero. Eso La sí, última palabra. uno decide qué hace primero. Sí, exactamente. Entonces, en esta parte nada más es que los jóvenes también puedan entender, o aún inclusive los matrimonios jóvenes, que pueden sentirse en un momento dado frustrados por creer que porque tuvieron un conflicto, pensar que en Cristo no hay conflictos.
Pero nada más poniéndolo así, por ejemplo, ahorita platicábamos, no fue el aire. Yo me casé a los 26 años, mi esposa a los 23. Bueno, siempre bromeamos con eso porque ella tenía 30, pero no quiero decir que me ganó. No es cierto. No, Mira, sí. estamos en el... Nos parecemos, hermano. Se parecen nuestras historias. Ella es más grande que yo también. Así también. Sí. Ay. Ok, muy bien. Acéptalo, mi amor, acéptalo. Lo acepté desde hace mucho. No se escuchó. Ya lo acepté desde que nos casamos. ¿No? Agarrar un pollito, ¿verdad? Agarrar un pollito, sí. Pero hablando de la edad en la que nos casamos, estamos hablando de dos entornos que vivimos diferentes cada uno. En barrios diferentes, en colonias diferentes, en familias diferentes, donde cada uno de nosotros recibe una educación, una forma de ser en cada familia, según el lugar donde estamos. Y un día vamos a unir esas vidas y ahora lo que nos une, en nuestro caso, es Dios, ¿va? Los sueños de Dios, la meta de Dios, pero lo que ahorita veíamos en un principio, no dejamos de ser seres humanos y como seres humanos también nos equivocamos. Entonces, dentro de ese equivocarse es donde viene y entra muy importante la palabra, perdón, que es reconocer cuando nos equivocamos. Estamos al primer año de casados y luego al primer año de casados salimos como misioneros. De hecho, nuestro niño nació y tenía 4 meses. Wow. Y él se fue ya con nosotros a ese sueño, ¿verdad? Ese plan de 4 meses. Llegó con el llamado Sí, de misionero. exactamente, sí. Algo bien curioso porque nos fuimos al estado de Chiapas a abrir una obra allá y cuando volvimos a regresar a San Luis, ¿cómo batallamos con él para que usara zapatos? Allá siempre andaba descalzo, sí, entonces sí, aquí batallamos mucho para que, así que llegó bien chapaneco y ahorita ya no, Ya es potosino. ya es potosino, sí, ya. Pero, por ejemplo, en ese entonces le digo, ok, mira, nos vamos a ir. Entonces ella me dice, ok, pero lo tengo muy presente en una de esas ocasiones. Le digo, bueno, mira, entonces nos vamos a ir a empezar allá. No nos vamos a llevar nada. Digo, era un año, no teníamos prácticamente, pero yo me refería inclusive a los trastes, cobijas, o sea, nada. Yo dije, nos vamos sin nada, simplemente allá y volvemos a empezar. Y ella me dice, no, ¿cómo crees? No. Por ejemplo, en ese regalo de bodas me lo dio, no sé, mi mamá, ¿no? O me lo dio alguien. Ella, es que ustedes las mujeres identifican todo. Yo no tengo ni idea de quién nos regala qué. Entonces, ustedes sí lo tienen muy identificado. Entonces ella dice, no, esto no lo podemos dejar, no lo tenemos que llevar. Y yo, no, Anita, pues mira, si tú dijiste que sí, entonces tiene que ser como yo digo, ¿verdad? O sea, y no nos vamos a llevar nada. Entonces ya me acuerdo que empezó a llorar. Entonces cuando ella empieza a llorar, yo me salgo como frustrado, o sea, como diciendo, me voy a orar. Entonces le digo, ya estoy llorando con Dios y le digo, Señor, es que no puede ser. Se supone que era para que dijera, sí, pues órale todo y ahí empezamos y todo esto. Y yo esperando que Dios me dijera, sí, muy bien hecho, tú Eres hijo. Tienes razón. Sí. Entonces escucho que Dios me dice, nada más te voy a decir una cosa, no te la puse a tu lado para que le hicieras yo. Wow. Entonces yo dije, ay no, yo quería que me apoyaras, ¿verdad? Entonces salgo, o sea, no duró mucho la oración, salgo inmediatamente de ese cuarto y voy a donde está ella ayudando. Entonces me acerco, la abrazo y le digo, Anita, nos vamos a llevar todo lo que tú quieras. Y ella me dice, no sé si en ese momento también Dios habló a ella, no sé, pero recuerdo que me dijo, o a menos que me equivoque, pero ella ahorita me puede decir, pero me dijo, no, está bien, sí, no, vamos a dejar todo. Y yo, caray, pero ¿cómo? Sí. El Señor me acaba de decir Sí, que nos llevemos todo. A mí me dijo que dejara todo. Sí. Ahora nos peleamos porque yo le decía que no y ahora que sí. Pues, ¿cuál es tu Señor? Pues, pero sí, eso sucede en muchos matrimonios. Sí. Sí, porque, fíjate, qué interesante es esto, porque oraron, buscaron a Dios en un momento
quizá como oportuno para que no se hiciera grande el problema. Pero ¿cuántos matrimonios hacen todo al revés? Por el orgullo, la soberbia, porque yo soy la cabeza, yo soy el que manda, o sea, te tienes que someter a mí. Aún gente que conoce de la palabra usa la Biblia para hacer conflicto, cuando la misma palabra de Dios dice que la palabra no es para contienda. Contienda, sí. Ay, Padre de la gloria. Qué interesante. Espero que este tema, a los que están escuchando el programa, a los que están viendo el programa a través de Zoom, a través de Facebook Live, pues que les caiga tantito el 20 para decir, pues con razón me peleo cada vez con mi esposa, porque no he entendido que somos uno, ¿verdad? Y tenemos un diseño muy diferente, tanto los hombres como las mujeres, y ya ves, esa parte es difícil de entender. Obvio, ahorita en el ejemplo que les decía, por ejemplo, las mujeres, ustedes son mucho más sentimentales, sensibles a muchas cosas, y uno a lo mejor tomaron por lo mismo, de que a veces tenemos que sacar adelante, caminar o mirar hacia adelante. Uno tiene, bueno, ustedes lo dirían, son más fríos, pero lleva un objetivo de parte de Dios también, y al complementarse esas dos, entonces se vuelve algo muy bonito, porque por ejemplo, cuando llegan los hijos normalmente son muy abrazados y apapachados por las mamás, pero también los papás ese carácter los forja a los hijos, de decir, no, por aquí no, vámonos por acá, y todo eso, digo, en estos 25 años tenemos un fin tal vez de testimonios, inclusive con nuestro hijo, con nuestras hijas, de situaciones que Dios ha hecho, pero que nos ha complementado en nuestro carácter para poder caminar. Pero no, o sea, decir que nosotros estamos aquí y que nunca hemos tenido conflictos, obviamente sería el más mentiroso, ¿no? Sí, pero me encanta, pastor, de que ustedes están nombrando mucho jóvenes, matrimonios jóvenes, entiendan esto, ¿no? O sea, no son los mismos problemas, las mismas situaciones, aunque nosotros ya tengamos un recorrido en el matrimonio, pero son las mismas situaciones en las cuales nos lleva a aprender. Así es, exactamente. Entonces, ahorita los jóvenes nos enfocamos mucho, casi los pastores que han venido a compartir a los matrimonios, hablamos al corazón de los jóvenes, de los matrimonios que están ahorita empezando, quizás un año. Ahorita acabo de decir, teníamos un año, sí. Teníamos 2, no sé, pero 2 años, pero aquí lo que es importante es ceder los derechos a Dios. Exactamente. Cuando tú vas delante de Dios y dices, Señor, ¿qué hago en esto? ¿No? Sí. No tener la razón, no querer tener la razón, porque ahí es cuando viene el conflicto. Yo tengo la razón, por ejemplo, Anita, no, es que yo me los tengo que llevar, ¿no? Yo dije que no, entonces ahí está el conflicto. Ni etiqueta tenían los regalos, pero sabía quién se los había regalado. Sí, ellos nos ¿verdad? Por eso quería llevarse todo. Ajá, sí, así tal cual. Qué importante es ceder los derechos a Dios, o sea, ceder a Dios y decir, Señor, ayúdame en esto, porque usted fue delante de Dios, o hemos sido todos nosotros los que conocemos al Señor, y cuando hay un conflicto, porque los conflictos siempre va a haber. Sí, definitivamente. Decir, ceder los derechos, y dinos tú, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Esa parte es bien importante. Uno de los conflictos que se dio, ese fue después, pero uno antes de ese, ¿verdad? Es cuando llega el tiempo, o sea, nos casamos, pero hasta ahí todavía no sabíamos el tiempo de cuando íbamos a salir nacidos. Yo, de mi parte, siento que Dios me dice, es el tiempo, pero acaba de nacer nuestro hijo. Entonces, el lugar en el que Dios pone en mi corazón es el estado de Chiapas, pero es un lugar muy, muy caluroso, extremadamente caliente. Entonces, yo recuerdo que alguien se acerca con mi esposa y le dice, ¿sabes qué? Es muy peligroso que te lleves a tu niño, ¿sí? O sea, por el clima tan extremo que hay allá. Entonces, yo siento que eso le pegó, bueno, ese fue mi sentido, no sé, Anita, si fue así, pero yo siento que eso le pegó mucho a él. Entonces, el asunto es que yo cuando le digo, Anita, siento de parte de Dios que ha llegado el momento y vayámonos, aunque nuestro niño acaba de nacer, ella me dice, no nos vamos a ir. Digo,
Anita, pero yo siento en mi corazón, o sea, siento que Dios nos está diciendo, y me dijo, no, no voy a arriesgar a mi niño, o sea, es obvio, es nuestro primer hijo, que de hecho no íbamos a saber, pero iba a ser nuestro único hijo. Bueno, llegaron, Dios nos dio otras dos niñas, increíbles, ¿verdad? Pero en ese momento, o sea, digo, no lo sabíamos, pero ella me dice, no, no, no nos vamos a ir, no en este tiempo, o sea, tal vez cuando esté más grande. Entonces yo me acuerdo igual, empiezo a orar con Dios, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? O sea, me dijo un tajante no, o sea, me dijo que no, y ahora ya no sé qué hacer, porque literal me dijo que no. Entonces esta parte, bueno, yo se la dejo a Anita porque... Es interesante. Sí. Sí, es que bueno, pues como mamá y primeriza, pues te pega mucho, sí, saber que el pensar que pues a tu hijo le puede pasar algo, pero también es importante, bueno, yo desde que conocí al Señor, ¿verdad? Lo importante es siempre de buscarle, o sea, pedirle su consejo, aún en situaciones así donde tú piensas que algo que ya decidiste es lo correcto. Entonces me acuerdo que en esa ocasión pues también hubo como esa discusión, o sea, de decir, pero si ya habíamos quedado y todo. Y yo me acuerdo que él se salió, se fue a orar y yo también me quedé orando y le decía, Señor, ¿qué hago, verdad? Porque pues en mí sí como mamá está el temor, o sea, de que le pueda pasar algo y todo eso. Y me acuerdo que Dios me llevó a leer la historia de Abraham con su hijo y me daba la historia de vete de tu tierra y vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces yo le decía, Señor, o sea, Dios te habla cuando tú le buscas, cuando tú realmente buscas su consejo, pues Él te habla. Y yo tomé esa historia y Él decía, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Entonces, pues yo le creí a Dios, ¿verdad? Y ya cuando volvimos a platicar, y yo le dije, está bien, pues ya le conté la historia que yo me había llevado y le dije, está bien, entonces pues vámonos, ¿verdad? Yo sé que Dios va a tener cuidado de nuestro niño y así fue. Y de hecho, a mí me sorprendió mucho cuando ella me dice que sí, porque digo, pues me acaba de decir que no. O sea, ella sí bien tajante. Pero qué importante la búsqueda de Dios para que te respalde en una decisión. Ajá. De alguna manera vino alguien y te dijo la verdad, no sé, era peligroso y todo eso, pero tú buscas al Señor y vas con el respaldo de Dios. Sí, y la confianza de Él, porque sí era importante. Sí. Porque era una decisión súper importante para ustedes y para, sobre todo, esa responsabilidad de su bebé. Sí. Pero la búsqueda de Dios te da el respaldo y la respuesta, obviamente. Y también te da esa paz, o sea, de que el paso que tú estás dando, la decisión que tú estás tomando, pues Dios va a estar ahí contigo y va a tener ese cuidado y pues así lo hemos visto. Aún nuestro hijo tiene 24 años y Dios lo ha guardado siempre, o sea, hemos visto su mano y yo digo, bueno, es maravilloso creerle a Dios. Ahorita que hablamos de nuestro hijo, uno de los testimonios que tenemos y que justo en esta semana nos lo acaban de confirmar, por eso ahorita lo que dice, cuando nosotros regresamos del estado de Chiapas a San Luis, regresamos aquí, nuestro hijo tiene que 7 años, sí. Por ahí, 7 años, estamos un día en un pequeño campamento en la iglesia, eran muy poquitos niños, ya habíamos terminado, se terminó el campamento el viernes, ya habíamos terminado todo, nos quedamos ahí porque iba a haber reunión de oración en la tarde, y mientras los niños estaban jugando en el patio, entonces están jugando en el patio y de esas que se agarran las manos, hacen 2 hileras y que dicen a la Robili que se venga a tal persona, entonces la otra persona se echa a correr del otro equipo y tiene que romper las manos para que si la rompe, entonces él se lleva a uno del equipo allá, están jugando así los niños, si no la rompe, entonces él se queda con ese equipo. Y así gana el que se queda con todos, ¿no? Digo, para nosotros era un juego, pues no sé, está muy divertido para ellos, nunca le vimos algún peligro. Pero en esa ocasión, él le mandan llamar, él se echa a correr, y cuando llega a donde están las manitas de los otros niños, él rebota y cae de cabeza para atrás. Y nomás escuchó el sonido, fue muy, muy feo el sonido en el piso de su cabecita y pues corremos. Anita y yo estábamos por ahí adentro, corremos hacia afuera y ya nomás lo vemos ahí tirado. Cuando llegamos a un lado de él,
encontramos que él nada más está mirando hacia arriba, hacia el cielo, y en eso le empieza a escurrir sangre por un oído. Wow. En ese momento, digo, nosotros no teníamos ni idea de si eso era peligroso o no. Simplemente lo cargué. De hecho, Anita se me puso muy mal en ese momento. Ya no sabía si atender a mí o a... Se puso muy, muy mal al verlo. Lo cargo, lo metemos adentro, empezamos a orar. Y después de orar, una persona nos dijo, vamos a llevarlo al hospital. Entonces lo subimos, lo llevamos. Ya le hicieron tomografías, todo. Y el doctor dijo, no, pues al parecer no pasa nada. Pero ahora que hace poquito que contaba este testimonio, unas personas en la iglesia se acercaron conmigo y me dijo, pastor, usted lo platica muy sencillo ese testimonio, pero no sé si usted sepa lo peligroso que fue eso. Y yo dije, caray, no sé qué tan peligroso. Entonces, justo en esta semana que acaba de pasar, mi hermana Ceci, que yo creo que nos está escuchando por ahí, saludos Ceci, ella trabaja en el ISSSTE y dice que escuchando el testimonio, fue y le preguntó a un neurocirujano y le dijo, mira, cuando llega a pasar eso, lo más seguro es que sufrió una fractura en el cráneo. Y es muy peligroso, debió de haber sido operado. Dice, pero así como me lo platicas, no sé qué fue lo que pasó, o sea, pero algo grave pasó. La persona me dijo, es que son segundos, minutos, de ahí tienen que correr a un hospital. Entonces, yo me quedo muy sorprendido porque aún en nuestra ignorancia hemos visto la mano de Dios cuidando a nuestro niño aún en accidentes así. Yo creo que hubiera sido para nosotros un choque el haber perdido a nuestro niño, no sé, en ese momento. Entonces, hemos visto la mano de Dios en todo este tiempo. Por eso les digo, yo creo que a veces en medio de algún conflicto o situación no podría pensar, yo creo que pues si era la voluntad de Dios, ¿por qué a lo mejor tenemos conflictos? Pero básicamente Dios nos está forjando también nuestro carácter y nos está enseñando a trabajar en equipo. Así es. En todas las áreas. Otro punto interesante, el carácter. Porque si no hay un carácter maduro, no puede uno entender a la pareja. Sí. Sí, o sea, porque obviamente venimos de, como lo dijiste, de diferentes familias, barrios, costumbres, hasta en la comida. Sí. ¿Y cuántos matrimonios se meten en conflictos por la comida? ¿Por qué no cocinas igual que mi mamá? O que le echas más sal que mi mamá. Sí. Eso pasa en muchos matrimonios. Sí, no. Sí, son detalles pequeños que a lo mejor la gente los ve muy vagos, pero ¿cuántos matrimonios se han metido en problemas por eso? Sí. Simplemente por la comida, sí. ¿Verdad? Las tortillas que a veces a mí me gustan sudaditas, a mí me gustan duritas, no, esas tortillas no están, o sea, son detalles que no los alcanzan a ver. Y a veces, el otro día aprendimos que el carácter de los matrimonios puede llegar a ser un carácter infantil, porque, o sea, como dividido, carácter infantil, juvenil y carácter adulto. O sea, hay matrimonios de muchos años de casados con un carácter infantil. Sí. Que todo les molesta, que para todo discuten, hacen berrinche, imagínate. Sí, pero el carácter es importante. Por eso, en medio de cada situación y cada problema, Dios va forjando el carácter. Definitivamente. Para madurar y crecer en el matrimonio. Sí, así es. Es muy, muy cierto. Por eso los años de matrimonio son interesantes. Así es. ¿Verdad? Sí, de verdad. Aprendiendo también a ceder, no que siempre se tiene que hacer lo que tú piensas o lo que tú dices, sino que es mejor para los dos, ¿verdad? De acuerdo a lo que, pues a lo que Dios tiene planeado para uno, porque si cada quien se pone en su postura de decir, va a ser así y el otro va a ser así, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y yo creo que ahí es muy importante siempre buscar el consejo de Dios para poder seguir avanzando. Así es. Que es ahí donde entra el plan de Dios y el sueño de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando yo ya trabajo para el plan de Dios y para su sueño y no para el mío, es donde entonces ya entramos en esa voluntad de Dios y Él nos va moldeando. Y ahorita que dicen, he escuchado a veces en matrimonios donde la mujer se acerca a platicar con nosotros y dice,
oiga, es normal que mi esposo quiera seguir saliendo con sus amigos o que quiere seguir jugando fútbol como si ya no tuviera responsabilidades o cosas así, ¿va? Entonces, a veces no les cae el 20 de lo que es una nueva vida ya, la nueva responsabilidad que tienen en el matrimonio. Entonces sí es importante el poder entender que ahora entramos en una nueva etapa, como decías, amigo, de madurez, y que vamos a ir aprendiendo a madurar para ver cómo sacar adelante ese proyecto que Dios nos ha dado, que ahora es un proyecto de dos personas y los que se integren, ¿verdad? Hablando de hijos. Interesante. Vamos a otro corte musical. Ok, perfecto. Sí, para tomar un poquito de aire. Oh, muy bien. Vamos a un corte y regresamos. De verdad que está interesante el programa. Así es de que si tienes alguna pregunta, alguna duda, escríbenos por el Facebook Live o por la plataforma de Zoom, que estamos aquí para atender esas necesidades. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya pueden respirar. Tenemos más saludos. Jazmín Montes, el Señor siempre hablando, dice, gloria a Dios. Amelia Sánchez, saludos y bendiciones para Pastor Armando y Anita. Y luego Smith Hernández dice, saludos, pastores. Gracias al pastor Juan Pablo Medina, mi hijo ha salido adelante de la droga. Gloria a Dios. Yo escucho tus sabios consejos a través de Conexión. Órale. Gloria a Dios. ¿Mandé? ¿No se saludan? Sí. Es que cada programa, como que la gente dice, va a haber otro programa. Y se van conectando. Tenemos buena audiencia, amigo, gracias a Dios. Y ya, sí. Y la otra reunión, bueno, que no, algo pasó y ya estábamos bien positivos, no sé qué sucedió, y si tuvieron renombre de votos y Ajá, sí. no, su pastor o alguien. No pudo venir tampoco. Así que. Y regañando a mi amigo, le hubiera regañado también a él. Sí, ya desde ahí todos esperando de que le dije al pastor Biden no pudo, al pastor Arbolito no pudo. Y el que Yo digo que no todos hablaban ocupados y fue el domingo, ¿no? bueno, Nosotros sí estábamos listos, no caí en dolor de cabeza también. Cada ratito dice mi esposa, ay, otra vez con este muchacho. También el otro día, hace como 15 años, se visitó el pastor Juan Pablo para secretario de centro de rehabilitación, y hablando a la radio. Y nos conocen, imagínense. ajá. Estaban y el sábado y ya me dijeron, mi amor, yo le vamos a la cena. Y yo casi vestida. ¿Dónde? Yo ya casi vestida, Sí. y sube. Y no, ya Aquí estaba, amigo, trabajando. Ya nos habíamos puesto de acuerdo, de a las 3, eran como las 2 iban a ser las 2. Dije, termino, nos bañamos, nos arreglamos y nos vamos. Y de repente empieza es que me pega un dolor más fuerte que la migraña. Aquí, y empieza. Y yo así, y suspiré, respiré, me relajé. Pero si lo dejo avanzar, ya no puedo. Entonces me tomé unas pastillas de paracetamol y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Déjame acuesto un ratito. Era un sábado. Y a ver si se me quita. Pues, me quedé dormido. hasta la sangre la pude dar a los 3. No, es que no podía. Todavía comí y ya dormí otra vez. Sí, no, ya cuando me dijo. Y me acuerdo por qué no fuimos amigos, pero también estábamos. Algo pasó. Yo creo que se me hace que sí tenía. El Ministerio Internacional Conforme al Corazón de Dios presenta Sí. de mujer, un Perdón, programa
Sí, Edamo. Muy bien. Es que de primero le veo la cara así como fellita de enojada. Y luego después ya se ríe y todo, dije, ya me perdone. Ay, qué bien. Ahí vamos. Somos un capuchino de amor. Pero juntitos, Ahora, tú y yo. Ya regresamos a este programa Restaurando el Diseño del Matrimonio. Buenísimo tema que tenemos por acá. Saludos, tenemos por acá gente que está a través del WhatsApp. Mandamos saluditos por allí a Alma Rosa hasta Texas. Por allá está Alma Rosa, nos está escuchando. Muchísimas gracias. Gris Reyes, Ciudad de México. Saluditos hasta Ciudad de México. A Claudia, aquí en San Luis Potosí, muchísimas gracias. A la familia Juguito, a Edgar Hugo, también de San Luis Potosí. Magis, también saluditos también de San Luis Potosí. Gracias por estar en sintonía. Cristian Alexander, Guadalajara, Jalisco, muchísimas gracias. A nuestro amigo Alfonso, aquí en San Luis Potosí también. Berezalas, la familia Guerrero, en San Luis Potosí. Betsaida, Puerto Rico, mandamos saluditos hasta Puerto Rico. Nuestro amigo Urso, de aquí de San Luis Potosí también, nos está diciendo, qué padre testimonio, saludos. Por ahí está escuchando el programa y escuchando el testimonio de nuestros amigos pastores. Y bueno, el tema que es interesante también. Así es de que tenemos todavía tiempo para seguir aprendiendo. Y también tengo más saluditos por acá. Yasmín Montes, el Señor siempre hablando, dice, gloria a Dios. Amelia Sánchez, Damián, saludos y bendiciones, Pastor Armando y Anita. Smith Hernández dice, yo escucho sus sabios consejos a través de Conexión Radio. Bueno, pues están por ahí conectados y aprendiendo, amigo. Nosotros estamos aprendiendo también y siempre es una bendición. Amén. Adelante. Muy bien, pues quisiera contar una historia aquí que sucedió con Jesús para poder, hemos estado viendo toda esta parte de lo que es ser un equipo dentro del matrimonio, pero también al formar un equipo los conflictos que se dan, ¿no? Porque hemos visto que somos dos personas, no perdemos lo que somos y lo que hemos sido, y entonces hay que unir eso ahora en el plan de Dios y trabajar en eso y caminar en ese, y unir a los hijos en ese mismo plan, en esa misma meta de Dios. Pero entonces, entrando de lleno al tema así del perdón, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice versículo 4, hablando de Jesús, dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta historia me gusta mucho porque Jesús se tuvo que enfrentar a un conflicto que tenían ya años entre judíos y samaritanos. Entre ellos hay una división que se hace entre ellos y al tiempo, a la época de Jesús, ellos, los samaritanos y los judíos, no se hablan. Aplicaban el potosinazo. Se veían y vámonos al otro lado, ¿verdad? ¡Ay, joder! Entonces, aquí hay algo muy interesante dentro de esta historia, porque ¿qué hacemos cuando hay un conflicto? Esta historia a mí me gusta mucho platicarla porque Jesús se va a encontrar con un conflicto, con una mujer en el cual él ya sabe que es samaritana y ella también cuando lo ve sabe que es judío. Así que cuando él se acerca y le dice que si le da agua, la respuesta de ella es muy de mujer. Le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana?
siempre se dice que las mujeres tienen, en un conflicto se dice, no, ellas se acuerdan hasta de hace 3 años eran las 3 de la mañana y así, ¿verdad? Fecha y Fecha hora. y hora, sí. Y ropa que traían. Y ropa que traía. Los testimonios serán Algo así, ¿verdad? Entonces ella, muy sorprendida, entiende que no se pueden hablar, entiende que hay un conflicto. ¿Cuántas veces dentro de un matrimonio, a nosotros nos pasó en muchas ocasiones, de que había un conflicto y guardábamos silencio? Entonces era como si de repente era decir, y si le hablo, me va a decir, hey, ¿por qué me hablas que no estamos peleados o no estamos enojados? Para ella, la mujer samaritana, cuando Jesús se acerca y le dice que le debe de beber agua, su respuesta de ella es en automático, ¿por qué me estás hablando? Que lo que la palabra de Dios inclusive dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este evangelio que lo escribe Juan enfatiza esa parte de que no se tratan, no había. ¿Cuántas veces no entramos en un conflicto dentro del matrimonio y dejamos de hablarnos? Es como si le dijera, ¿sí entiendes que no podemos tener una conversación? Exactamente. Sí entiendes, ¿verdad? Hay un problema, hay un conflicto, ¿cómo me estás hablando? O sea, Digo, así se expresan las mujeres. así. Sí entiendes, ¿verdad? Así te dicen, sí entiendes, Sí, ¿verdad? entiendes, ¿verdad? Que no debes de estar hablando. O sea, por ejemplo, a lo mejor puede pasar que uno es más así, más light, más ligero, ¿no? Pero si hay un conflicto en la mañana, uno se va a trabajar, regresa y ya ni se acuerda del conflicto. Así es. Entonces, regresa, hola, ¿cómo estás? Y así como que ella, sí te acuerdas, ¿verdad? Que te peleaste antes de salir, ¿verdad? O sea, sí te acuerdas que no me debes de hablarlo. Entonces, en ese conflicto a mí me llama mucho la atención lo que Jesús hace. Y Jesús es el que toma la iniciativa. ¿Qué pasa si Jesús no toma la iniciativa? ¿Qué pasaría? Pues sigue el conflicto. la situación. Pueden estar en el mismo pozo, ella sentada por un lado, Jesús en otro lado, y tampoco tendría nada de raro porque acaba de haber un conflicto. O sea, bueno, en ese caso no hablo en los matrimonios, cuando acaba de haber un conflicto, pues uno podría decir, pues normal, digo, nos peleamos, pues no pasa nada, ¿no? O sea, digo, pero a mí lo que me gusta mucho de esta historia es lo que Jesús hace, que Jesús rompe el silencio. Él rompe ¿qué podríamos decir? Esa situación de conflicto. Él es el que toma la iniciativa para poder arreglar ese conflicto que tiene. De hecho, la historia termina muy bonita ya cuando vemos que Jesús trata con el corazón de ella, sobre sus maridos, y luego ella se va y regresa con toda la ciudad para decirles que ha encontrado al Mesías. Y entendemos, bueno, que Jesús es Dios y Él conoce el corazón y trató con el corazón de esta mujer, y por eso es que esta mujer, convencida de que ese Mesías, trae a su ciudad. Pero ¿qué es lo que hizo que toda Samaria se viniera a conocer a un judío? Fue algo en el corazón de Jesús que fue el que tomó la iniciativa para romper ese conflicto. Y ese es, ahorita decía Samuel Arturo, acerca sobre el orgullo. ¿Qué tanto nos afecta a veces el orgullo para poder querer volver a entablar ese diálogo? Y luego viene la contraparte. ¿De qué tanto le afecta a la otra persona el orgullo para también, ¿qué puedo decir? Para perdonar. O sea, hay un juego ahí que al final de cuentas se llama orgullo en ambas partes y que lo único que hace es llevar a un conflicto muy grande, y lo que hoy estamos viendo es separación de familias, divorcios, porque ninguno de los dos se atreve a tomar esa iniciativa. Entonces, mi pregunta es para aquellos que nos escuchan, ¿verdad? O aquí para ustedes, amigos, ¿quién debe de tomar la iniciativa en un conflicto? ¿Quién debería de ser?
Wow. Vámonos. A ver, Entramos al examen. entra al examen. A ver quién toma la iniciativa. A ver quién no, sí, ándale, Y exactamente. escribe o manda el mensajito por Zoom. Ok. ¿Sí? Ajá. A ver quién escribe. ¿Quién tomaría la iniciativa? ¿Quién debe de tomar la iniciativa ¿Quién? en un conflicto? Por ejemplo, estamos hablando de matrimonios. ¿Quién? ¿El hombre o la mujer? Basándonos en esta historia. Ujú. Basando, En pues, esta historia, ¿quién debería de tomar la iniciativa? ¿El hombre o la mujer? bueno, aquí la iniciativa la tuvo Jesús. La tuvo Jesús. Ajá. Podríamos sacar por deducción que tal vez el hombre. Ujú. Sin embargo, lo que, bueno, voy a dar la respuesta, pero igual y ahorita a ver si alguien más se da. A ver, ¿no se tardan en escribir? Para mí la respuesta no está en si es el hombre o la mujer. Quien rompe esa parte es quien esté más apegado a Dios. Ujú. Sí, porque lo va a entender. Exactamente. Y es como si dijera, levantar la mano y decía yo, Ujú. porque está conectado. Está conectado con Dios. Y cuando Jesús decía, aprendad de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando alguien está más cerca de Dios, puede ser el hombre o la mujer. Así es. Aquí lo tomó Jesús porque Él es Dios. La mujer no es tanto de género, de si es el hombre o la mujer, es más bien quién es Jesús. Y esta mujer, aparte que Jesús la confronta con su pecado, trae un pecado. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Ella nunca se va a acercar a pedir perdón porque trae un conflicto, está alejada de Dios. Ujú. En cambio, Jesús, pues es el Hijo de Dios y viene precisamente a predicar y a enseñar acerca del reino de los cielos. Por lo tanto, Él sabe lo que tiene que hacer. Así es. Cuando alguien, ya sea el hombre o la mujer, tiene una relación más cerca de Dios, va a ser la persona que va a querer romper ese conflicto que ya se dio. Entonces, no se trata tanto de quién de los dos, hablando de género, si el hombre o la mujer, sino de quién esté más cerca de Dios. Quien tiene a Jesús. Quien tiene a Jesús va es. a mostrar humildad, sencillez y va a decir, yo, aún entendiendo que a lo mejor él no fue el culpable, pero es capaz de decir, perdón, o no sé, algo para Sí. volver a... Ya escribieron aquí, Tania Rodríguez, dice, yo creo que el que tenga presente el amor de Dios en su vida. Exactamente. Muy bien, Tania. Sí, ya pasó, palomito, pasó el examen. Estrellita, ya. Quien tiene a Jesús porque sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Aquí, por ejemplo, podemos tener mucha audiencia de que a lo mejor solamente el varón va a la iglesia y bueno, es el que le corresponde o ceder sus derechos y mostrarle a Jesús a su pareja con el perdón. O viceversa, o la mujer, porque vemos más a las mujeres en la iglesia que tienen a Jesús y aún todavía el varón no ha llegado, pero tú le vas a mostrar a Jesús. Exacto. Tú le vas a mostrar a Jesús porque Jesús te enseñó, o te está enseñando, perdón. Exacto. ¿Qué es lo que hemos aprendido de él para poderlo poner en la práctica? Un testimonio, sí, si me das permiso, pastor, hablando del perdón. Fíjate bien, a nosotros nos pasó una situación hace muchos años donde unos hermanos en Cristo hicieron algo indebido hacia nuestra persona. Se expresaron mal, hablaron mal, hicieron muchas cosas. Y como dices, a mí no me afectó mucho, pero a mi esposa le afectó demasiado. Sí. Tanto que lloraba las noches y estaba desesperada. Estábamos en la iglesia y eran hermanos. Eran hermanos. El asunto es, bueno, eran pastores. Ay, padre. Digo, por el rango de espiritualidad. Digo, no voy a hablar mal de ellos, pero para que entienda la gente que a todos nos puede suceder una situación así. Entonces, ya estábamos aquí en San Luis y de repente, pues nos pasa eso y teníamos poquito tiempo aquí que ya habíamos llegado. Somos de Guadalajara, ya sabes, tapatíos, jalisquillos de corazón, mariachi en la sangre. Y de repente nos sucede esa situación
Y pues mi esposa triste, lloraba, enojada, y yo dije, bueno, Señor, pues sí, o sea, hicieron lo que hicieron, y ni modo, tú eres el Dios, yo oro por ellos, perdónalos, y yo en mi oración decía, pero a mi esposa le afectó mucho. El asunto es que la gente tiene que entender que Dios prepara los momentos para tomar la iniciativa. Vamos a un viaje a Guadalajara, a una reunión de pastores, y llegamos, saludo a mis amigos pastores, y que hable, y estábamos ahí, de repente nos dicen, pásenle, siéntense de este lado, haz de cuenta, esta es la mesa donde nos sientan, mi esposa y yo, y enfrentito estaban los pastores. Okay. Y yo, la verdad, no los vi, porque yo estaba platicando con otro pastor, tú estabas de este lado, y mi esposa así se sienta y se volvió seria. Órale. Y yo platicando y saludando a todos, bien contento. El asunto es de que ya comienza la reunión, comparten un mensaje, un pastor, el que hizo el desayuno, y en el mensaje, Dios le habla a mi esposa. Desayunamos, recibimos la palabra, todo muy bonito, nos despedimos, oran, nos levantamos, empiezan a salir los pastores del salón, y de repente yo los vi de reojo, pero yo dije, pues qué buenos, ahí están. Y mi esposa se va por atrás de mí y se sale enojada. Y yo dije, se salió apresurada. Okay. Y yo dije, algo pasó o algo vio. Pues derechito con la pastora. Okay. Y dije, chin, se la bagaron. Y ahí voy atrás de ella. De frente le la saludó y le dijo, pastora, perdóneme por lo que pasó. O sea, nosotros no hicimos nada. Ellos hablaron de nosotros, ellos hicieron cosas hacia nosotros, pero Dios le dijo, tú ve y pídele perdón. Tomó la iniciativa él. Y mire, desde ese día, nuestro ministerio cambió, nuestro matrimonio cambió. Todo fue diferente, porque tomó la iniciativa. Y vino el perdón, vino la libertad. Te libera. Libera, exactamente. Porque nos sentían, bueno, yo, ahorita mi amor está hablando, ¿verdad? En cuestión de ese testimonio, y pues yo me sentí así como que no avanzábamos, no crecíamos. Entonces decía, Señor, pues, ¿qué pasa? Y Dios nos muestra, o sea, ya el Señor así hablándome durante todo ese tiempo. Y yo dije, Señor, pues ayúdame, no es fácil. ¿Verdad que no? No, definitivamente no. Estamos hablando pues con una relación de matrimonio. Amas a tu pareja y cedes tus derechos y lo puedes hacer y Dios te ayuda. Pero cuando hay alguien que te lastima y que tú dices, no lo esperaba de esta persona, te ata aún así. O sea, te atas. Y no hay libertad para que tu crecimiento espiritual. Entonces, pues ya más porque ya el llamado está es vivir en Cristo, hacer lo que el Señor nos enseña. Es un poco complicado, pero sí se puede. Sí, definitivamente. Y cuando tú tomas la iniciativa, cuando tú le dices, ok, Señor, me estás hablando de esta manera, pero ayúdame, porque yo, Ana, no puedo. Yo estuve todo el tiempo, 2 horas, yo creo, la reunión, ahí orando, yo ni me acuerdo de qué se trató el tema, pero yo, era Dios y yo. ¿Qué decías, mi amor? Eso es del diablo, ¿no? Porque, ¿cómo iba ella siendo la ofendida? ¿Cómo iba a ir a pedir perdón? Y la verdad, gracias a Dios, eso fue lo que el Señor me enseñó primero a mí. Y yo creo que fue una enseñanza también para ellos, ¿verdad? Pues sí. Porque después nos abrazaron, ¿verdad, mi amor? Nos abrazaron y nos bendijeron, nosotros los bendecimos. Entonces, eso tiene que pasar. Tenemos que vivir lo que el Señor nos está enseñando. Y esto es algo importante, este tema que nos estás dando, pastor. Sí, definitivamente el perdón es algo que yo les decía en un principio, ¿por qué existe el perdón? Y es precisamente por eso, porque somos imperfectos. Todos mientras estamos en este mundo somos imperfectos y necesitamos pedir perdón o perdonar a alguien que nos ofende. Sí. Entonces por eso existe, mientras estemos en esta tierra el perdón va a existir. No, y aparte, yo
creo que los matrimonios es bien importante porque pues es con la persona con la que convives todos los días. Y yo creo que si uno pues va guardando cosas en nuestro corazón, pues va a llegar el momento en que ese falta de perdón se puede convertir en una amargura. Yo le comento a Armando, ¿verdad? Que yo tuve una abuelita que era muy buena, pero mi abuelito pues era bien tremendo, ¿verdad? Sin conocer de Dios. La engañaba, la trataba mal y todo eso. Y yo recuerdo en ella que siempre le decía, nunca decía nada porque pues los señores de antes como eran muy duros, entonces, pero lo único que decía, yo me acuerdo que estaba chiquita y ella decía, pero un día vas a pagar todo lo que me has hecho, pero un día vas a pagar todo lo que me has hecho, o sea, le guardaba mucho resentimiento. Pues ya se llegó el tiempo de que mi abuelita falleció y pues mi abuelito todavía duró como unos 8 años y sufrió mucho porque pues se quedó solo y la persona que siempre estuvo con él nunca aprendió a valorarla. Y yo pienso que esos años que él estuvo solo la extrañó demasiado porque pues fue la única que le aguantó tanto, ¿verdad? Pero ella siempre guardó ese resentimiento y yo pienso que en el matrimonio pues es muy importante estar sano. No que no haya situaciones, conflictos, pero es estar sano porque yo digo, si vamos a vivir 30, 40 años, pues tenemos que estar bien para que nuestro corazón no se llene de amargura, porque puede pasar eso. Claro. Y mira qué testimonio que nos estás dando, pues como dices, no conocían al Señor y así, pero eso se cumplió. Sí, se cumple. Sí. Porque le dijo, no, un día lo vas a pagar, no un día. Y eso de alguna manera, a lo mejor por falta de conocimiento, se habla. Y bueno, esto, pues hay muchas historias, yo creo que detrás de nuestras familias, ¿verdad? Que no conocieron la verdad. Y esto, de alguna forma, sabemos ahora que nuestra boca tiene poder. Las palabras que nosotros declaramos hacia contra nuestro cónyuge, o sea, son a nosotros mismos, porque somos uno. Exactamente. Entonces, qué tremendo, pero esto aprendemos, y esto es para aprender y para no dudar, ir delante de Dios y que Él nos ayude, porque no es fácil. O sea, aquí lo estamos hablando de que, pues yo le pedí perdón y me perdonó y todo muy bonito. No. Sí, no es nada sencillo. De hecho, perdonar es para corazones valientes. Si no hay corazón valiente, si no hay valentía, no se va a poder perdonar, porque vamos a tener 1001 excusas para decir, no es que me hizo, no es que esto, no es que no se lo merece, es que todo eso. Pero precisamente Jesús, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y para Pedro 7 era mucho, porque le dijo 7 veces, ¿no? Así como 7 veces, o sea, como él, yo creo que ha dicho, no, hombre, ahorita me va a aplaudir Jesús, decir, wow, Pedro, 7 veces dijiste, ¿verdad? Y Jesús le responde, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Wow. Con esto Jesús nos está recordando que como seres humanos somos imperfectos. Eso. Y que con esa mentalidad debemos de ir aún en nuestro cristianismo, entendiendo que la gente nos va a fallar, que gente nos va, ahorita lo que decían, gente nos va a herir, gente va a hablar mal, lo que sea, pero Jesús nos enseña y nos dice hasta 70 veces 7. En nuestra humanidad, representa Pedro, 7 veces es mucho. O sea, digo, tenemos 25 años de casados, no creo que 7 veces me haya perdonado, Anita. Yo creo que ya se pasaron los 70 veces 7. Así se han pasado. Así también. Amigo, ¿cómo nos defendemos? Silencio. En silencio, ¿qué? Mi esposa ya le dijo al señor, ¿otras 70 veces 7? Que ya acabé. Ya acabé, señor. Ya me aventé 70 veces 7. Otra vez. No, yo creo que nos equivocamos. A veces, no sé si les pase, a veces te molestas por algo tan sencillo y a veces tú lo haces. Exactamente. Lo hizo ahorita, pero después lo haces tú. Exactamente. O más fuerte. O más fuerte, sí.
Sí, sí. Sí. Pensé que me estabas preguntando que, o sea, que si ha pasado. Sí, Sí pasa. sí pasa. Pero qué bueno que tomemos la iniciativa, que seamos valientes, porque tú lo dijiste, es de valientes pedir perdón, perdonar es de valientes también. Y creo que la manera en que lo logremos hacer la primera vez, vamos a formar un hábito, ¿verdad? Porque sí es cierto lo que mi esposa comenta, que a veces te molestas por lo que tu cónyuge hace y de repente a lo mejor no pasan 2, 3 días cuando lo volviste a hacer tú y qué cara pones. Sí. Las mujeres siempre dicen, te lo dije, pero los hombres no se atreven a decir eso. No, nos va peor. Yo pensé que ibas a decir, amigo, no, es que somos caballeros. Wow. Ay, Dios es bueno. Jessy Olvera dice, saludos a mis pastores desde el tráfico de la zona industrial. Los queremos mucho. Leticia Almendares, gracias a Dios por escucharlos, Pastor Armando y Anita. Gloria a Dios. Pues qué bueno que están escuchando, porque tienen que ponerlo en práctica los matrimonios. Sí. Hay muchos matrimonios que solo escuchan, pero no lo ponen en práctica. Y mi esposa y yo hemos aprendido eso, porque cuando llegamos a Cristo, llegamos con muchas necesidades, con muchas carencias, y el Señor empezó a suplir, pero lo que más nos ayudó es escuchar, o sea, recibir el mensaje y ponerlo en práctica. Recibirlo y ponerlo en práctica. Porque de nada sirve que lo recibas, porque a mí me pasó una anécdota y lo he compartido en algunos programas, que cuando ya tenía algunos años en la iglesia, me dieron la oportunidad de compartir con los matrimonios. Después en la célula que teníamos, yo compartía a los matrimonios, teníamos una célula de matrimonios. Y pues no, bien bendecidos se iban los matrimonios. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué tal? ¿Estuvo bueno el mensaje? Muy bueno. A ver cuándo lo aplicas. Porque solo lo daba, pero no lo vivía. No lo vivía, sí. Y mucha gente se acostumbra a eso. Ajá. Entonces yo dije, caray, entonces estoy mal, porque lo puedo compartir, pero si no lo pones en práctica, de nada sirve. No hay un fruto, amigo. Sí, No hay un fruto. Definitivamente. ¿Verdad? Y yo creo que hay momentos en los que a todos nos pasa, definitivamente. ¿Va? Y es importante reconocerlo y para poderlo enmendar, porque si no nos mantenemos en una postura de que no vamos a vivir. Sí, exactamente. Te acostumbras a vivirlo. Así es. ¿Qué más le podemos compartir a nuestro público? Hablando sobre el perdón, entonces ya vimos ahorita en esta historia de Jesús que quien pide perdón es quien está más cerca del corazón de Dios. Entonces es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro del matrimonio las situaciones se presentan más fuertes? O sea, ¿qué pasa en un adulterio dentro de un matrimonio? Ya no estamos hablando de conflictos de que pues dejaste por ahí tirados los calcetines, dejaste, no sé, no sé, no me ayudas a lavar trastes, cosas así. O sea, estamos hablando ya de algo que lastima, que duele, que el corazón se daña. ¿Y qué pasa cuando hablamos de este tema del perdón? O sea, qué difícil para la persona ofendida y decir, tú no estás en mi lugar. O sea, ¿cómo me puedes hablar del perdón cuando en una ocasión estábamos en un estudio, en una célula, cuando empezamos a hablar sobre el perdón, una de las personas de ahí, un señor, se paró pero molestísimo. Se paró muy, muy molesto, y pues sí, nos gritó, nos dijo, resulta que él había tenido, a su hijo lo habían balaceado, y una de esas balas fue en la espalda y estaba postrado, y de hecho no volvió a caminar. Él estando ahí postrado, y nosotros ese día que tratamos el tema del perdón, él muy molesto se levantó y me dijo, ¿estás diciendo que yo tengo que perdonar al que valió a mí? Y yo, sí. Creo que... Entonces, cada situación es diferente.
Y cuando hablamos del perdón, según lo que cada persona ha vivido, puede decirme, no, espérate, o sea, eso está, o sea, literal, eso es imposible. No me puedes pedir que perdonen una ofensa como esa, que alguien mató a mi hijo, o alguien causó un daño, o en el caso del matrimonio, de un adulterio, situaciones ya podríamos hablar más fuerte cuando tratamos este tema del perdón, se vuelve muy complicado. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que entender es qué pasaría, por ejemplo, en un adulterio dentro de un matrimonio. Número uno, lo que se tiene que ver es decir, ok, bueno, sí o sí la otra persona, si conoce a Dios, tiene que perdonar. El perdón es como, de hecho, en hebreo, la palabra amargura, que la amargura se produce por la falta de perdón, esta palabra en hebreo es pikria, pero pikria en hebreo significa estar atado o atadura. Qué interesante que la palabra amargura significa atadura. ¿Qué pasa cuando alguien a mí me dañó y anda en otro lado, en otro país? Sin embargo, yo sigo atado a esa persona porque mi corazón y mis pensamientos siguen estado odiándolo. Aquella persona tal vez anda haciendo su vida en otro lado y yo en mi corazón no vivo feliz porque estoy atado a esa persona. Entonces, número uno, el perdón no es algo que la otra persona se merece. El perdón es una libertad que yo voy a tener al otorgarlo y al dar. Es como dar esa libertad a mi corazón. Es como sentir que mi corazón está aprisionado. Jesús llega, abre las puertas de esa cárcel y dice, eres libre. Entonces, hasta que la gente no empecemos a experimentar lo que es el perdón, va a ser muy difícil que experimentemos la libertad, que es lo que ahorita hablábamos en el ejemplo que nos compartimos. La libertad solamente se da hasta que yo lo pruebo. O sea, cómo es que yo otorgo un perdón y entonces viene esa libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de un matrimonio hay, por ejemplo, adulterio? Número uno, les decía, sí o sí la persona afectada debe de perdonar. Porque es una libertad para ti. Para mí, el ofendido, el otorgar el perdón. Y número dos, ¿qué pasa si la persona que ofendió debe de tener un arrepentimiento? Porque a veces es que es bien curioso, escuchamos tantas historias a veces como pastores, a veces hay gente, sobre todo cuando no conocen de Dios, que adulteran, ofenden a la esposa y dicen, pues que tú llegas a la iglesia, no me tienes que perdonar, no te enseñan eso en la iglesia. O sea, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando yo reconozco que fallé y tengo un cambio. Pero cuando yo llego a exigir perdón porque eres cristiano, eso no se le llama arrepentimiento. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que el verdadero arrepentimiento viene inclusive cuando ya no pides nada. O sea, yo digo, ¿con qué cara? Por ejemplo, si yo engaño a mi esposa, ¿con qué cara vengo y le digo, Anita, perdóname, pero además no me dejes? Yo no tendría vergüenza, o sea, yo tengo que hacerme responsable de mis actos. Y la palabra de Dios nos enseña que, por ejemplo, el divorcio no existe en el cristianismo, nomás hay una cláusula, el adulterio. Pero aún en el adulterio hay perdón. Y millones de matrimonios han sido restaurados a través del perdón, aún habiendo adulterio de por medio. Por lo tanto, aunque existe esa cláusula, nosotros, por eso ahorita hablando de la mujer samaritana y Jesús, qué importante es estar cerca del corazón de Jesús. Porque ahí hay perdón, pero también hay un genuino arrepentimiento a lo que yo hice. Cuando yo estoy realmente arrepentido, yo simplemente le digo, perdóname, y ya no le exijo nada. Cualquier decisión que ella vaya a tomar, entenderé que también es consecuencia mía. Si ella me dice, te perdono,
¿verdad? Porque amo a Dios y todo, pero nada más que no quiero seguir ya haciendo mi vida contigo. Yo no tendría vergüenza para decirle, no, pues no, sigue, mira, pero no que somos cristianos. Ya, yo número uno tengo, si realmente quiero restaurar ese matrimonio, básicamente yo tendría que trabajar en el lado contrario a lo que hice antes. Tratar de volverla a conquistar, tratar de volver a hacer algo, pero demostrar que realmente estoy arrepentido. Pero exigirle a ella que ella me tiene que perdonar y tiene que, por consecuencia, por ser nada más cristiana, que las cosas se restauren. Y yo creo que yo tengo que asumir que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y por eso este tema del perdón se vuelve tan indispensable, porque el estar cerca de Dios es otorgar un perdón a veces que no se merece la otra persona y aún así perdonar y seguir en el matrimonio. Pero qué importantes son las dos partes. Así es. Importante. Quiere decir, pastor, que muchas veces yo creo que nos están escuchando muchas personas que a lo mejor han vivido esto, que es el adulterio, y bueno, aquí el responsable o el que traicionó tiene que tener un arrepentimiento genuino para poder, más que nada con la ayuda de Dios, rescatar su matrimonio. Exactamente. ¿Verdad? Porque la persona ofendida puede seguir la obediencia de Dios en perdonarlo, pero no necesario regresar con él. Sí, definitivamente. Wow. Así es. Eso muchas veces las personas viven amargadas porque, ok, pues es que me exigen estar con él, pero yo no quiero estar. Sí, eso. O sea, eso viene una amargura, ya no hay una confianza. Necesita estar Dios ahí, con el arrepentimiento genuino de la persona que engañó y obviamente con la persona que decide perdonar para ser libre ella o él. Así es. Ajá. El perdón es una libertad que yo merezco. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, Igual si el cónyuge que fue afectado puede decir, sí te perdono, pero dame tiempo, porque también si la persona trabaja en perdonar, soltar y bendecir, o sea, de tajo, obviamente todos pudiéramos responder, sí te perdono, pero ya no quiero estar contigo, porque estoy ofendido, porque me traicionaste, etcétera. Pero si le damos lugar al diablo, pues obviamente nos va a confundir. Claro. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, podemos decir, dame tiempo, déjame sanar y deja trabajar también para que la confianza pueda venir otra vez a mi vida. O sea, las dos partes, al momento de pedirse perdón y perdonarse, y si trabajan, ¿verdad? Dios tiene la capacidad de hacerlo, pero Él respeta tus decisiones. Sí, lo hemos visto, ¿verdad? Sí. Así con matrimonios que han sido restaurados. Definitivamente. Han sido restaurados y que Dios obra en el corazón de la persona que traiciona y lo transforma. Exactamente. Y son mejores, es una vuelta de su vida tremenda en cuestión de sanidad, de restauración. Y Dios trabaja en la persona y es un matrimonio feliz. Mejor que antes. Mejor que antes, exactamente. Sí, yo creo que es la palabra, mejor que antes. Es que también hay, por ejemplo, a veces cuando en el testimonio que tú contaste, yo creo que nosotros lo hemos experimentado también en muchas ocasiones, cuando alguien te lastima, que a veces no sientes el perdonar. Sabes que tienes que hacerlo, pero no te es tan fácil y ahí es donde entra, pues Dios, ¿verdad? Porque tienes que pedirle que sea Él el que te ayude a sanar eso, o sea, poder ser libre, porque a veces no es tan fácil, pero cuando se lo entregamos a Él y oramos y le pedimos, Dios lo hace. El día que menos lo esperas, ya no sientes eso, o sea, como que, y sientes esa libertad. Sí. Que viene una sanidad. Definitivamente sin Dios no podemos. Eso es. Necesitamos a Dios para que Él empiece a sanar ese daño. Él es el único que puede sanar por eso. Por eso en esa historia de Pedro, cuando él le dice hasta 7 veces, yo siento es nuestra carne, cuando decimos, mi carne hasta aquí pues. Pero ya cuando está Dios,
No, hombre, matrimonios se restauran, son sanados, como dicen, viene a ser mucho mejor que antes. Los mismos hijos ven esa restauración, también son sanados, porque aparte, por ejemplo, en un adulterio, no solamente salen dañados, o sea, la pareja, son los hijos, o sea, las generaciones. Entonces sí es bien importante agarrarse de la mano de Dios y pedirle ayuda, ¿verdad? Que Él nos ayude. Y por eso este tema del perdón es tan importante, bueno, en todas las áreas, ¿no? El perdón, les decía, en principio es un estilo de vida, porque es en todos lados, o sea, es de que vas caminando y no sé, alguien hizo algo que ya te ofendió, ¿no? Y hay que perdonar. O sea, se convierte en un estilo de vida todo, entonces, pero ya dentro del matrimonio, pues se vuelve indispensable. Claro. Sí, porque si lo vuelves estilo de vida, eso beneficia largura de días en tu relación. O sea, viene la paz de Cristo, viene el gozo de Dios, ¿verdad? Y tu matrimonio es feliz. Definitivamente. Que es el propósito de Dios en el matrimonio, que seamos felices. Digo, somos felices porque venimos a Cristo, pero ya compartiendo con tu pareja, chulada. Yo soy feliz, mi amor. Y yo creo que los hijos también son los más beneficiados. Así es, definitivo. Así es. Para cerrar, pastores, porque el tiempo se va súper rápido. Okay. ¿Qué podemos decirle a la audiencia? ¿Qué sería bueno? Porque siempre comentamos esto, no solamente el pueblo cristiano escucha la radio o ve los programas, todo tipo de persona. ¿Qué podemos comentar, sugerir para que aquellos matrimonios que quieren un cambio, pero no han encontrado a Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les puedes tú compartir? Y aquellos matrimonios que están en Cristo, ¿sí? Que ya se dieron sus derechos, pero que no han encontrado esa parte de poder complementarse, como dice la Escritura, que sean. Fíjate qué importante y qué buena pregunta esto que va enfocado hacia dos direcciones. Alguien que todavía no conoce de Dios y alguien que ya conoce de Dios. Hablando sobre los que todavía no conocen de Dios, hay una razón por la cual vino Jesús a esta tierra, y es dar un mensaje, y ese mensaje es la eternidad. El problema de nosotros, el ser humano, es que enfocamos toda nuestra mirada y todo nuestro esfuerzo en esta tierra, y en eso fracasamos, porque Jesús dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? Gente puede ser exitosa en muchas áreas en esta vida, pero el día que hay una historia que Jesús cuenta de un hombre que mendigaba el pan llamado Lázaro y un hombre muy, muy rico. Sin embargo, cuando murieron ambos, el hombre rico se dio cuenta que había una eternidad, pero la iba a pasar sin Dios, en un lugar de tormento. Mientras que Lázaro, el hombre que tal vez no le había ido tan bien, sin embargo tenía en su corazón a Dios y hizo que la eternidad fuera fuera espléndido, ¿verdad? Porque era estar con Dios. En esta tierra hay algo que nosotros tenemos que entender, y es lo que ahorita hablábamos acerca del perdón, por ejemplo, en este tema del adulterio. Nosotros muchas veces vamos a intentar hacer cosas, pero sin Dios nos quedamos limitados en nuestros esfuerzos. Por eso, a aquellos matrimonios que aún no conocen a Dios, es definitivamente acérquense a Dios, busquen a Dios y díganle, Señor, ayúdame. Si ya lo intentaron de 1001 formas, ya fueron a terapias de matrimonio, ya intentaron 1000 cosas, creo que lo que les falta intentar es buscar a Dios, porque Dios es nuestro creador y al ser nuestro creador, Él sabe que nos falla. Cuando nos falla un televisor, pues yo no lo llevo con el médico. Yo lo llevo con un radiotécnico, alguien que sepa reparar el televisor, ¿verdad? Y si yo me enfermo, yo no voy con el radiotécnico, voy con el doctor. Entonces, necesitamos saber a quién dirigirnos en el momento que nos enfermamos o nos sentimos mal. Y ya sea que esté mal tu matrimonio, ya sea que la estés pasando mal, la única forma, porque tenemos un creador, la única forma de ser sanados es yendo a nuestro creador. Por lo tanto,
cualquier situación que estemos pasando, necesitamos buscar a Dios y Él les va a dar la salida. Así que cualquiera que hoy esté pasando por una situación complicada en su matrimonio, que inclusive esté a punto de divorciarse, nuestra recomendación siempre es, antes de hacerlo, busca a Dios y ve lo que puede pasar cuando le buscamos de todo corazón. Antes de tomar una decisión, ¿verdad? Definitivamente. Porque enojados, con el problema, con la herida ahí a todo lo que da, pues tomamos una mala decisión. Definitivamente, y después terminamos arrepentidos. Así es. Muchas veces. Y luego está la otra parte que comentabas, amigo, de qué pasa cuando ya somos cristianos y aún así sentimos demasiados conflictos, demasiados problemas. Yo a veces les digo a la iglesia, yo creo que a veces no cae muy bien este comentario, ¿verdad? Que voy a hacer, pero yo les digo, ¿saben que a veces no es tan difícil darse cuenta quién ora y quién ora? Porque a veces la gente dice, no, es que lloro mucho, pero no se nota, o sea, no se nota en su forma de vida. Y a veces yo les digo, como pastor, no digo nada, pero se nota cuando alguien realmente está buscando a Dios y cuando alguien no lo está buscando. Y cuando ya estamos de este lado del cristianismo y las cosas por alguna razón siguen estando mal, creo que definitivamente nos hace falta, a veces entramos en una costumbre y el hecho de asistir a la iglesia se nos convierte en eso, en costumbre, pero realmente necesitamos tomar un tiempo, buscar a Dios y decirle, Señor, si no me ayudas, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Y depender completamente de Dios. Y ahí es cuando Dios empieza a trabajar con nuestra sencillez y con nuestra humildad y nos empieza a quebrantar. Tal vez porque te falta, aquí has exigido mucho, aquí te falta doblegarte, aquí te falta poner atención. O sea, es Dios definitivamente el que nos moldea y nos dirige. Entonces, aún dentro del cristianismo, yo pienso que podemos caer en una costumbre y aunque decimos que oramos, ya en la práctica no se ve que realmente queremos una solución y no lo buscamos como deberíamos. Y yo creo que hay momentos en los que todos nos ocurre esa parte donde entramos como en una costumbre. Exacto. Qué responsabilidad también tenemos como personas, Así es. porque es como si llegara un ladrón y llegara y te dijera, échame tu cartera, échame tu dinero, las llaves de tu camioneta, y se lo das tan fácil. No peleaste, no buscaste el poder defender a tu familia o tus bienes, ¿verdad? Y cuántas veces hemos escuchado que la palabra nos dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y cómo a veces las personas dejan que el enemigo destruya esa relación de matrimonio, esas familias, o que se robe las bendiciones que Dios pues trae para cada uno de nosotros. ¿Cómo poder hacer, amigo, la fórmula? Porque la gente puede estar escuchando y yo me imagino que dice, ¿y cómo es conocer a Dios? ¿Qué tengo que hacer? O sea, sí creo en Dios y tengo fe, porque mucha gente dice, sí tengo fe, pero no me resulta, no veo claro lo que están hablando. Ajá. ¿Qué necesitan las personas para poder encontrar a Dios? Fíjate que me encanta esa pregunta porque a veces ya tenemos un preconcepto de las cosas, de cómo deben de ser. Por ejemplo, cuando Jesús les dijo a los discípulos, cuando Él asciende a los cielos y les dice, quiero que se queden en este lugar hasta que reciban el Espíritu Santo. Pero no les dijo ni cómo, ni de qué forma, ni nada. Entonces ellos simplemente se quedaron orando, buscando a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y dice que fue con un viento recio y entonces lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y hoy en día, cuando nosotros conocemos esa historia, entonces ya tenemos un preconcepto. Cuando llore, entonces a lo mejor esto debe de pasar o algo así. Pero cuando no se tiene un preconcepto, solamente buscas a Dios. Dios te va a sorprender, pero el asunto está en el corazón. En realmente yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, hablando, por ejemplo, de fórmulas, es
A veces yo puedo ir con una persona que está en etapa terminal y le digo, oye, recibe a Jesús en tu corazón y yo lo guío a una oración. Pero yo no sé si cuando fallece, si realmente porque repitió la oración, si la hizo de corazón. Normalmente yo como pastor voy a terminar diciendo, gracias a Dios recibió a Jesús antes de morir. Pero su corazón, yo no lo conozco. Entonces, hablar de una fórmula de cómo sucede algo a través de una oración, la gente puede hacer una oración por muchas razones, pero el asunto está en lo que Jesús ve. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, mi recomendación es para cualquier persona que dice, pues yo siento que tengo fe o estoy buscando a Dios y a lo mejor lo que tiene es una religión, es de verdad con todo el corazón, simplemente humíllate allí en un cuarto a solas y dile, Señor, te quiero conocer. Parte de mi testimonio y mi experiencia fue esa. Le dije, Señor, he escuchado hablar de ti, me ha platicado de ti mi abuelita, mi mamá, lo he visto en películas, he visto un sinfín de cosas. Ni siquiera sé si eres real o no. Te quiero conocer. Ese día mi vida cambió. Wow. Qué importante es que nosotros realmente abramos nuestro corazón a Jesús y le podamos decir, Señor, ven, Señor, si de verdad existes, aquí estoy, de verdad te quiero conocer, porque a veces no se trata de lo que los demás dicen. A lo mejor hay una persona que no conoce de Dios y ha de decir, esos pastores están locos o no, no sé, pero ellos necesitan experimentar realmente lo que es el amor de Dios. Y le pasó a Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, decían que estaban locos. El día que tuvo el encuentro con Jesús, dijo, yo soy otro loco más a partir de ahora. Entonces, cuando se tiene ese encuentro con Jesús, que nace de un corazón honesto de buscarle, nuestra vida va a cambiar. Entonces, creo que la fórmula tiene que ver con la sencillez de nuestro corazón y la sinceridad de verdad, decirle, Señor, ayúdame a conocerte, quiero conocerte. Y ahí donde estén, Dios se va a revelar y se va a manifestar a sus corazones y van a empezar a conocer realmente a Jesús. Y si eso pasa, busquen un lugar donde se predique la palabra de Dios, una iglesia cristiana cerca de donde viven, les van a guiar y les van a enseñar. Exacto. Ese es el punto importante. Quizá hay gente, amigo, que se identifica con el tema y se hace esa pregunta, ¿qué sigue? ¿A dónde voy? Ajá. ¿Dónde se congrega? ¿Cómo se llama tu iglesia? Si tienes redes sociales, todo. Menciónalo. Ok, gracias, amigo. Sí, mira, nuestra iglesia se llama Nuevo Nacimiento. Estamos ubicados en la colonia General y Martínez y la calle es Prolongación León García, número 500. Está por el lado yendo por los puentes a la altura del Deportivo 2000, nomás que hacia lo que es la General y Martínez, que por ahí hay un canalón que se conoce y por ahí estamos, por esa zona estamos ubicados. Nosotros nos congregamos los viernes, tenemos reuniones de oración a las 7, los domingos nuestra reunión general a las 10 de la mañana, los sábados tenemos reuniones de jóvenes y entre semana damos estudio en diferentes colonias, ¿verdad? Entonces, los martes tenemos una célula que ha crecido bastante, entonces estamos también en esa misma dirección a las 7. Entonces, pues, claro que cualquier persona que quiera conocer a Dios es súper bienvenida ahí en la congregación. Ok. Todo esto en San Luis Potosí, México. Sí es. Porque imagínate, nos escuchan en Puerto Rico, decir, ¿cuál es esa colonia? ¿Dónde es? Ok. Para terminar, amigos, nos gustaría que oráramos por esos matrimonios que están bien, pero que pueden estar mejor. Claro. Los que están más o menos, para que estén bien. Ajá. Y aquellos que de tiro están en la cuerda floja, que oremos, que los motivemos y que esto les ayude verdaderamente a buscar de corazón a Dios. ¿Te parece? Claro, Esa es una oración. Claro que sí, vamos Excelente. a orar. Hermoso Dios, Padre, gracias porque hoy volvimos a recordar que es tu diseño, Dios, que fue tu sueño, Dios, y eres tú el que pone metas, Dios, en cada uno de nuestros corazones. Al unirnos el matrimonio, Dios, estás anhelando y deseando que trabajemos en equipo, Dios. Padre, hoy, por cada persona que nos está escuchando, nadie mejor que tú, Dios, conoce
esos corazones y esas vidas, Dios. Nadie mejor que tú, Señor, los ubica y sabe los problemas, circunstancias, situaciones que están viviendo, Dios. Aún aquellos, Señor, que podríamos decir que estamos estables, Señor, ¿cuánto te necesitamos, Dios? Por eso hoy en esta noche, Padre, levantamos nuestra voz y nuestra oración, Dios, para pedir de tu ayuda, Dios, de tu gracia, de tu misericordia, sobre cada matrimonio, Señor, que nos está escuchando y sobre nuestras vidas. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Y te pido, Señor, tú que conoces cada situación de aquellos que nos escuchan, Padre, que tú obres, Dios, conforme a su necesidad. Puede haber corazones hoy que están llorando, Padre, en medio de la desesperación, Dios, de no encontrar salida. Señor, abraza, Señor. Abraza hoy en esta noche. Hazles ver que hay esperanza en ti, Señor. Padre, en medio de cualquier situación, Dios. O tal vez haya hijos que nos están escuchando y que sus papás no escucharon este programa, pero ellos quisieran que sus padres fueran restaurados. Señor, escucha la oración de sus hijos. Padre, no hay una decisión más complicada para un hijo que escuchar con quién te vas. Padre, bendice, Señor. Bendice cada familia, bendice cada hogar que hoy nos escuchan, cada matrimonio, Señor. El perdonar, Dios, es solo para valientes y es la forma de comprobar la verdadera libertad en ti, Dios. Por eso nos lo enseñas, Dios. Gracias hoy en esta noche por darnos la oportunidad, Dios, de compartir tu palabra y de hacer esta oración, Dios, por cada matrimonio que nos escucha. Padre, hoy recibe toda la gloria y toda la honra por lo que tú haces, Dios, en cada corazón y en cada vida. En el nombre de Jesús, Dios. Amén.